Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Una vez más, estamos aquí en la Ratica de Skinner, nuestro segundo episodio. Estoy acompañado de mi amigo, mi colega Antonio Chamu. ¿Cómo estás, Chamu? ¿Cómo estás, Susurro? Espero que estés bien. Y hoy tenemos un caso muy interesante. Muy interesante, Chamu. Nada más, déjame saludar a Fede, nuestra voz que hace el disclaimer de inicio y que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Fede? Vamos a ver cómo me asustan hoy. Oiga, el caso anterior estuvo impactante, ¿verdad, Fede? ¿Te impactó? Estuvo muy fuerte, al punto que casi no hablé. Sí, muy fuerte, pero este caso no significa que no esté. Creo que está un poquito menos fuerte, pero también tiene sus cuestiones éticas, ¿verdad? Claro, este es uno de los casos que cuando uno es estudiante de psicología, uno lo ve en los primeros años. Y lo analiza básicamente dentro de el curso de historia de la psicología, más que sobre algún curso particular de naturaleza humana. Esto porque como experimento generó muchas dudas éticas y muchas cuestiones que actualmente se cuestionan, ¿verdad?, sobre el experimento. Entonces, pero sin más, vamos a empezar a narrar el caso. Chamu, nada más para las personas que nos escuchan por primera vez, somos el lado B de la psicología, vamos a contar historias cuestionables, investigaciones que ahorita nos sorprenden. Y da la casualidad que somos psicólogos. Lo de psicólogos es nada más pura casualidad, ¿verdad? Pero como decíamos en el disclaimer, esto no pretende ningún consejo terapéutico ni nada por el estilo. También lo que pretendemos es mostrar cómo la historia de la psicología ha tenido sus tropezones, sí, y cómo estos tropezones también han ayudado a generar ciencia. Hay resultados. Vamos con el caso. Se llama el experimento de la prisión de Stanford, ¿verdad? Y sucede allá en 1971 y fue liderado por Philip Zimbardo, un doctor que lo que decía es, ok, vamos a incluir a personas en cárcel, vamos a analizar sus roles, sus características, pero yo lo que quiero, dijo Zimbardo, son estudiantes universitarios, saludables, inteligentes y de clase media. No sabemos cómo medía eso. Bueno, lo de clase media tal vez por sus ingresos, pero lo de saludables no sabemos a qué se refieren, ni inteligentes. Yo creo que él debió de utilizar estas características para generar una, por decirlo así, valga la redundancia, una generalización a la hora de escoger a los sujetos del experimento. De esta forma, él puede decir eventualmente que cualquier persona puede concluir ciertos comportamientos que era lo que se quería investigar. Ese era el objetivo, claro. Él pretendía averiguar, investigar hasta qué punto una persona normal, entre comillas, normal y corriente, puede cambiar su comportamiento en una situación extrema. Entonces, por eso los iba a involucrar en una cárcel y estudiar su comportamiento. ¿Qué camino tomará una persona normal, otra vez entre comillas, para ejercer la autoridad que hace una persona ahora con autoridad, con moderación y sentido de justicia? Y ojo, utilizaba dos términos importantes: sentido de justicia o con descontrol y sadismo. Claro, también hay que recordar una cuestión interesante del experimento, y es que Zimbardo también quería que el comportamiento de los guardas fuera lo más aproximado a lo de los guardas del mundo carcelario real en Estados Unidos. Entonces, digamos, las reglas, por decirlo así, estaban basadas en lo que ellos podían hacer y hasta dónde podían llegar. Claro, entonces prácticamente eran individuos con un rol en específico, no necesariamente eran actores, ¿verdad? Pero con un rol específico. Chamo, usted va a ser preso, yo voy a ser guarda. Le dijeron a alguien por ahí y cada uno va a ejercer su rol y vamos a estudiar el comportamiento. Hay datos importantes, el primer día no pasa absolutamente nada. Hay otro dato importante. Había un tiempo determinado del experimento. El experimento se suponía que debía durar 15 días. 15 días, sí. Eso es relevante. El primer día no pasa nada. Zimbardo seguro dijo, seguro esto no va a dar como tanto resultado. Pero el segundo día hubo una revuelta. Claro, los
presos, por decirlo así. Se empezaron a quitar los gorros, se empezaron a quitar los números y empezaron a algunos amenazar con hacer diferentes tipos de huelga. Fue el inicio de un conflicto total, donde también hay una respuesta por parte de los guardas, ¿verdad? De toda la seguridad de la prisión. Y empiezan a utilizar lo que se llamaba la humillación. Humillación constante, golpes, etcétera. Empiezan a interactuar. Pero hay un personaje que es el que lidera esto. Claro. Recordemos que en esto los guardas estaban como limitados. Entonces ellos empiezan a tratar de volver a obtener el control que habían perdido hacia los reos. Empezaron a amenazarlos con un extintor, ¿verdad? Les tiraban... sí, fue la primera acción fue de la primera humillación, acción por decirlo fuerte, así, exacto. De con un violencia. extintor, y el extintor de CO2, que es frío, congelaba a la persona. Les quitaban los privilegios que tenían. Trataban de castigar al cabecilla de la rebelión. Lo desnudaban delante de los demás y le quitaban la comida. ¿Verdad? Recordemos que todas estas características eran normales en el sistema penitenciario gringo, ¿verdad? En ese momento histórico. Que te hablaba de un personaje que era un personaje que se le denomina John Wayne. Claro. ¿Verdad? El papel de John Wayne decía, es que aquí no estaba pasando nada y yo le quise meter sugar, como quien dice, ¿verdad? Le quise meter aquí un poquito de mi toque, porque si no iba a ser una investigación plana. Esa es la justificación que él utiliza, pero no dejaba de ser parte de los resultados de la investigación. Y también fue el comportamiento de este guarda carcelario, que la investigación lo llama John Wayne. John Wayne, recordemos, era un actor que hacía estos personajes cowboys rudos que siempre andaban amenazando con una pistola a los demás. Entonces el apodo que en el experimento se le puso, en el experimento escrito, John Wayne, era para ejemplificar el nivel de sadismo que este personaje empezaba a ejercer sobre los otros. Y sus acciones dieron cierto resultado, porque los mismos presos empezaron a dividirse entre ellos mismos. Algunos empezaron a actuar de forma más pasiva y a seguir completamente las reglas sin importar las reglas que fueran, y otros simplemente los rebeldes se unieron al caos. Se unieron al caos. De hecho, hay dos casos que se hablan ahí, se le ponen números, el 5401 y el 416. En el caso del 5401 era un reo que Zimbardo al final lo termina echando de la investigación porque tenía una causa política interna. Claro, ¿verdad? Él era, vamos a ver, hay muchas cosas malas de este experimento, muchas cosas cuestionables. El reo número 5401 era un infiltrado, era un periodista que se metió porque él quería escribir un artículo sobre lo que estaba pasando, porque él creía que el gobierno estaba experimentando pretendía, controlar estudiantes mediante esta investigación. Exacto, que el gobierno quería crear un mecanismo de control hacia los estudiantes. Entonces, este periodista se metió, no sabemos en este punto de la historia si ese infiltrado fue casualidad o no, porque hubieron mecanismos de filtración, por decirlo así, pero bueno, hubo un infiltrado. Y este infiltrado empezó a generar problemas de activismo. Y después estaba el 416. El 416. Que entra tarde, por decirlo así, a sustituir al 5401. Era, me hace falta uno, ocupo otro joven. Y el 416 entra, y entra ya después de que hay toda una rebelión. Él no está desde el principio. Claro, hay que dar un detalle, que es que el reo 5401, cuando se descubrió que era un infiltrado, los guardas y el mismo Zimbardo empezaron a atacarlo. Empezaron a tomar acciones contra él. Acciones que se pasaron del límite, que
pudieron, no lo sabemos en este momento, incrementar la situación de caos en el experimento. Que aquí ya vemos un punto de análisis, ¿verdad? Si vos sos el investigador y lo que querés es analizar resultados, ya ahí Zimbardo empieza a jugar como una variable. Claro. ¿Verdad? Y dice, me voy a meter. Claro. Y tras de eso, digámoslo así, en español, me caes mal y vas a tener una consecuencia porque me querés boicotear mi investigación. Ya ahí ensuciaste el terreno, chamo, de la investigación mucho más de lo que ya, al parecer, se estaba yendo. Entonces, eso es una variable que por lo menos yo cuestionaría, pero entra el 416. El 416, ya cuando llegó, es caos. Ya es un escenario donde cada uno tiene un rol. Él es el nuevo, por decirlo así. Es el reo nuevo, ¿verdad? Y empieza a desarrollar lo que es varias situaciones de nerviosismo, crisis nerviosas, y buscaba, por así decirlo, ver la forma de forzar el ser liberado. Pero en ese momento, ¿cuánto llevaba ese experimento? Llevaba 2 días. Llevaba 2 días. Él entra el día 3. Ajá. Y inicia con la huelga de hambre. El 416 dice, ¿qué es este caos en el que estoy? Hay un caos tan grande en la cárcel de Stanford. Ajá, en la cárcel de Stanford. Que él en las primeras horas reacciona. No solo psicológicamente, sino somáticamente. Su cuerpo empieza a producir, a brotarse. Y él empieza a exigir salir de ahí. Como no lo dejan, entonces se va y hace una huelga de hambre. Hace una huelga de hambre, inicia así otra rebelión, Fede, por decirlo así. Mostró otra alternativa al resto de reos. Y entonces el resto de reos empiezan, al parecer, lo que dice la investigación, a fingir enfermedades para que los dejen salir. Vieron que podía ser una ruta de escape a ese infierno que estaban viviendo. Claro, pero hasta este punto a ninguno lo dejaron salir. No. Lo que hicieron con el reo 416, que empezó a tener huelga de hambre, empezó a tener situaciones psicosomáticas y todo, es que en vez de tomar una acción médica, por decirlo así, o una cuestión de tratar de aislarlo del experimento o tal vez detener el experimento en ese punto, no, lo castigaron, lo que empeoró la situación aún más. O sea, estás en huelga de hambre y te castigan. Lo metieron a una celda de aislamiento y eso empeoró aún más las cosas. O sea, si vas a aguantar hambre, no quiero que te vean porque me vas a ensuciar el experimento. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Los otros reos empezaron a fingir enfermedades. Sí, que a ver, ok, un paréntesis aquí. El experimento como tal, ya el segundo día nos empieza a dar señales de algo. De que algo estaba mal, sí. Muy mal. O tal vez no sé si es que algo estaba mal, chamo, pero empieza a dar resultados, llamémoslo así, o evidenciar cosas, que es lo que Zimbardo también quería investigar, ¿verdad? Creo que ya hay resultados tangibles. Creo que el gran error aquí no solo es, a ver, si pones una persona en la cárcel y él tiene una tesis de que eso iba a suceder, tenía que estar preparado para que eso iba a suceder. Claro. Me parece. Creo que el gran problema aquí es cuando empezás a intervenir. Claro, pero hubieron situaciones... Y no frenar ciertas cosas también. Claro, y él dejó, creo yo, continuar con el experimento porque pasó una situación con el reo 416, que fue que los guardas le ofrecieron a los demás presos dejar salir al 416 porque estaba enfermo, se veía físicamente mal y estaba en huelga de hambre y todo, pero con una condición. La condición era que todos ellos les dieran las cobijas a los guardas. Sus mantas. Sus mantas. Entonces, de esa forma, si todos los reos les daban sus mantas, dejaban salir al 416. Que estaba en huelga de hambre y con una crisis psicosomática. Y estaba en crisis. ¿Y qué pasó? No. ¿No las devolvieron? Ninguno devolvió las sábanas. Fue la forma de decir, aquí estamos todos. Sí, porque él va a tener un beneficio y yo voy a perder otro. Exacto. Él va a ir libre y yo voy a pasar frío. Eso es un análisis interesante de la situación.
el experimento no llega a los 15 días. No llega. El experimento se termina el día 6. Y se termina el día 6 por una situación muy interesante. Digamos, aquí ya entramos en un terreno que es la parte de la historia, la parte de la realidad, la parte de la ficción que no sabemos por qué se detuvo. La parte oficial de por qué se detuvo el experimento tiene que ver con respecto a que había muchas situaciones que se estaban saliendo de control, entonces se debía de determinar. Otros dicen que fue porque el día 6 llegó una colega de Zimbardo a supervisar el experimento. Cuando bajó al sótano de la Universidad de Stanford, donde estaba ocurriendo el experimento, y se encontró con este caos, ella dijo que lo iba a reportar, obligando a Zimbardo a tener que cancelar el experimento. Entonces, claro, él prefirió cancelar el experimento en el día 6. Estamos hablando de que todas estas situaciones, tanto psicológicas como de maltrato emocional, como de transformación del individuo, como abuso de poder, todo eso ocurrió en un periodo de 6 días. Es que contamos la historia y cuando contamos la historia parece que pasaron meses. No. O sea, ¿a qué punto llega usted que no quiere... O sea, que no querés comer para liberarte, que haces una huelga de hambre, que llegas a decir, es más importante mi cobija que liberar a un ser humano? O sea, ¿a qué punto llegas a humillar, a golpear, a utilizar con artefactos, no sé, amenazas? Incluís una persona en una celda aparte. O sea, ¿hasta qué punto también esto afectó a Zimbardo? Claro. Ahí también entra la cuestión, que es lo que trataba de comprobar él con esta investigación, la naturaleza humana. Yo creo que al final se le da vuelta también y se revela la naturaleza humana de Zimbardo al tener control sobre la situación, si lo analizamos perfectamente. Cuando él empezó a interferir en las variables, ya él no era experimentador, sino era parte del experimento. Y en ese momento, entonces, el experimento perdió su razón de ser. Pero bueno, esas son como parte de las conclusiones al respecto. Pero sí creo importante señalar de que el experimento no llegó a su fin. Las conclusiones que empezaron a partir de que se terminó el experimento, actualmente, incluso en la actualidad, se siguen analizando por sus cuestiones históricas. El hecho de que este personaje, el 416, ingresara posterior al tercer día de que el experimento iniciara y que tuviera esta reacción tan violenta, tanto psicológica como su reacción a querer salir de ahí y que no se le permitiera, también deja muchas preguntas al azar. Que había un personaje, uno de los guardas, que de forma adrede, por decirlo así, quería mover las cosas, también genera muchas preguntas. Él dijo, yo voy a ser protagonista de esta historia. Y mira que le ponen John Wayne, fue protagonista de esta historia, ¿verdad? Chamo, también la investigación lo que pretendía, y una de las cosas que podemos decir que salió de ahí, puso en evidencia el sistema penitenciario estadounidense. Claro. Es uno de los resultados que da, que ahí sí me parece muy interesante. Cómo alguien con poder o alguien en una situación donde es vulnerable puede desarrollar ciertas características y la prisión como tal lo va a generar. Entonces, cuando se habla de esta investigación, se usa también mucho para analizar este sistema penitenciario. Y puso el tema en la mesa. Claro, puso no solo el tema en la mesa de la situación penitenciaria en Estados Unidos, sino a nivel mundial. También cuestionó lo que eran las figuras de autoridad y los comportamientos en los roles de tanto los prisioneros como de los guardas, lo cual lleva a muchas interrogantes. ¿Será que los guardas se comportan de esa forma o porque se comen el papel, verdad? ¿Será que los prisioneros se comportan de esta forma o será porque el ambiente los obliga a comportarse de esa forma? Porque también estamos hablando de personas, hubo una parte de los prisioneros que seguían todas las reglas, que les decían que se desnudaban. Sí, pero es que acordate del grupo de control, ¿verdad? El grupo de control, vuelvo a decir las características, no existe, ¿verdad? Bueno, no existe, pero estamos hablando de gente saludable, inteligente y de clase media. Claro. Y me imagino
que sin ningún historial delictivo, diría yo. Bueno, me imagino. Me imagino no que sé si está esa variable ahí. debieron de estar dentro de las características. Sin embargo, digamos, este experimento no tenía un grupo de control. Digamos, no hicieron dos grupitos por separados, sino que hicieron un... Que es una de las críticas que se le hace a la investigación. Sino que se hizo directamente. Otra de las críticas que se hace es cuando Zimbardo empieza a interferir. Por ejemplo, al tomar la decisión de sacar a este chico que detectaron que era un infiltrado, ¿verdad? En ese momento el experimento debe haber terminado porque él tomó la decisión de sacar a alguien simplemente por una postura política. Es que al final el rol de él, alcaide es que se le dice, ¿verdad? Al que lidera una prisión, al jefe de la prisión, al final ese fue el rol que siento yo que sin darse cuenta tomó. Podría decirse. Él no sabemos exactamente si quería llegar a alguna conclusión determinada, algo específico que quería mostrar. Pero sí sabemos de que el experimento se salió de control. Ok, Chamo, ¿qué conclusiones podemos tomar? ¿Qué pensás vos del caso en sí? Es un caso que se estudia mucho por sus repercusiones con respecto de cómo las personas se manejan en determinadas situaciones. También a tener cuidado a la hora de escoger figuras de autoridad. Vemos el caso de John Wayne, ¿verdad? Alguien que quería sobresalir. Y como sabía que era un experimento, lo llevó hasta las últimas consecuencias. También es importante recalcar la importancia de que el experimentador no se involucre emocionalmente ni se involucre propiamente en el experimento, que más bien el experimentador debiera ser una persona que deja de relegar a terceros y él solamente analizar los resultados. Sí siento yo que tal vez la intervención que sí tenía que hacer es cuando ya se pasan, digamos, lo que es los golpes, etcétera. Creo que ahí también se le cuestiona no haber generado algún control de alguna forma que eso no se permitiera en el estudio. Pero recordemos, para ir finalizando, de que todo lo que ellos, los guardas, inicialmente hicieron estaba permitido en las mismas cárceles de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno analiza que les tiraban extintor, ¿verdad? Para que encima, que les quitaban la ropa, que les quitaban la comida. Ahí tenés un punto interesante, ¿verdad? Estas son las reglas. Son las reglas que las respalda el Poder Judicial, ¿verdad? Y yo estoy jugando con las reglas que existen. Ajá, o el hecho, y cuando empiezan la zona gris, que empieza esta cuestión como de tortura, que es que le dicen a los compañeros, si usted quiere salir, sus compañeros nos tienen que entregar las mantas. Eso es tortura. Totalmente. ¿Verdad? Y el irlo a encerrar abajo o no sé dónde. A una celda aislada, claro. En huelga de hambre. Porque estaba en huelga de hambre. Entonces hay muchas cuestiones que uno se puede cuestionar, especialmente desde la parte ética. ¿Se debió haber llevado a cabo este experimento? Es una buena pregunta. Y hay otra cuestión. Este experimento se ha intentado replicar en diferentes países, en diferentes momentos históricos y en diferentes culturas. Y los resultados en todos son diferentes. Y lo cual es muy interesante porque nos habla mucho de nuestra realidad como seres humanos. Bueno, Chamo, este tema da para más. Pero ese fue el episodio 2 de La Ratica de Skinner. Invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, @La Ratica de Skinner en Instagram, y también estamos en YouTube, lo mismo, La Ratica de Skinner. La gente que nos escriba, que comenten del caso, qué les pareció, qué les parece el podcast, y recomendarnos temáticas, porque tenemos varios temas y temas bien bonitos y evidentes. Muchas gracias, Fede. ¿Cómo la vio hoy? Bien, menos susto. Menos susto, ¿verdad? Que el primero. Sí, es que el primero fue fuerte. Estamos aquí en caramba.cr. Búsquelo en Instagram, caramba. Set hermoso, sonido hermoso. Y tenemos a Fede aquí. Que es un hermoso. Que es un hermoso, ¿verdad? Pura vida. Nos vemos en la próxima.